En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie ¿Cómo morir? Hemos visto historias que son muy alentadoras, otras que son pues casi que terroríficas, como la que vimos de ayer, un par de personajes. ¿Cómo murieron? Nadab y Abiú. Bueno, todos nuestros programas quedan aquí colgados en nuestra página de YouTube, de nuestro canal de YouTube, Soy ICT. Si no ha visto algún programa anterior o quiere ver alguna serie, incluso que se transmitió hace 2 años, por decirlo de alguna manera, pues ahí está colgado. ¿Cómo morir? Vamos a ver hoy la vida de un personaje, no sin antes recordarles que este fin de semana tenemos nuestro segundo congreso de Alfa y Omega, los jóvenes universitarios. Alfa y Omega, congreso presencial, vale la pena enfatizar, en el Redil, este viernes hasta el domingo. ¿Cómo morir? Y vamos a ver cómo murió un personaje. Difícil, obviamente, sintetizarlo o resumirlo en un programa, pero vamos a mencionar lo más importante y vamos a resumirlo, el cómo murió David, un personaje que seguramente todos aquí hemos oído y conocemos. Comencemos de una vez. Dice el primer libro de Reyes, el capítulo 2. Llegaron los días en que David había de morir. Bueno, en eso estamos al fin y al cabo. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo, mire lo que le ordena a su hijo ya a puertas de su muerte. Llegaron aquellos días, dice, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate, dice hombre. ¿Qué tal como le ordena a su hijo? Lo que le ordena, lo que le comanda a su hijo, esfuérzate y sé hombre. Y así fue que él murió. Él murió allí, alentando a su hijo. Pero ¿cómo lo alentó? Él no le dijo, mira, yo me voy, esto es terrible, se me desgarra el corazón, el alma, dejarte solo, separarme de ti, pero no hay nada que yo pueda hacer. No, en aquellas palabras, hasta lo último, él murió alentando a su hijo. Esto es algo, pues, algo que solamente Dios puede hacer en el corazón de un hombre como David. Esfuérzate, dice hombre. Continúa diciéndole, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos. Esto fue lo que le ordenó, esto fue lo que le dijo, le expresó antes de morir David. Y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito, pues en la palabra de Dios, o sea, en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Eso es lo que tienes que hacer, hijo mío, esfuérzate. Actúa como hombre, sé hombre, guarda la palabra de Dios. Y nuevamente, guarda los preceptos, guarda, anda en todos los caminos. Continúa el versículo 4, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Hazlo, hijo mío, hazlo. Y aquí viene algo importante. Claro, yo puedo tener un padre, pues el caso de algunas personas, de un padre que vio, siendo un hombre temeroso de Dios. Yo puedo ser el hijo de un varón valiente como lo fue David. De un varón que enfrentó adversidades, pero como Dios siempre lo sacaría adelante. Yo puedo ser hijo de un varón como este. Usted puede ser hijo de un hombre de fe. Pero ¿saben qué? Pues usted no puede tener un Dios prestado. Sí, claro, es el Dios de su padre. Y él seguramente le puede haber compartido de Cristo. O usted ve a su padre como un ejemplo también. Un ejemplo de cómo servir al Señor. Pero eventualmente él se va. Pero ¿qué es lo que le dice? Tú no puedes tener un Dios prestado. Sino que Dios, Él es tu Dios. Él es tu Padre. Él es tu Señor. Es lo que le dice, básicamente. En 1 Crónicas 28, dice así la palabra de Dios. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre. Reconócelo, es lo que le dice. También estamos aquí dentro de todo lo que le enfatizaría, le ordenaría a lo largo de su vida. Incluso antes de morir
David a su hijo. Reconoce al Dios de tu padre. Sí, Él es el Dios de tu padre. Que el Dios de tu padre sea tu Dios. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Mira ahora, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. ¿Se acuerdan de lo que vimos anteriormente aquí en el primer libro de Reyes, el capítulo 2? Esfuérzate y sé hombre. Aquí en el primer libro de Crónicas, básicamente le dice igual, anímate y esfuérzate. ¿Por qué? Miren, aquí está el ánimo. Él murió animando a su hijo. ¿Pero qué le dice? Pues yo me voy. Ahora, anímate. Pero ¿cómo es que yo me puedo animar a mí mismo? Casi que uno diría, el ánimo viene pues de alguien más. ¿Cómo lo puedo hacer? Reconociendo al Dios de mi Padre, haciendo el Dios de mi Padre el mío propio. Así es como lo hago, sabiendo que Dios es el que me anima. Ahora, pero yo tengo que esforzarme, es lo que dice. Ahora tú eres aquel que va a ser rey, tú vas a ser rey. Y cuando lo seas, ¿qué es lo que va a suceder? Muchos te van a desanimar, a eso se refiere. Cuando Dios me va llevando de un lugar a otro, de mayor responsabilidad, recordemos algo, ahí viene algo fundamental, yo estoy más solo, pero más solo en cuanto al mundo concierne, pero estoy más dependiente de Dios. No hay nadie, seguramente. Es posible que yo no tenga a alguien ahí al lado mío que me esté animando. Por lo tanto, yo tengo que animarme y esforzarme, pero sabiendo que eso ocurre cuando el Dios de mi Padre, por ejemplo, en este caso David, es mi Dios. Cuando yo reconozco al Dios de tantos personajes en la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios, por ejemplo, de Moisés, el Dios de David, y a veces uno se queda con ese Dios, cómo Dios se movió con ellos, pero ese Dios es el mismo Dios que ahora está conmigo. Y le dice, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo ahora. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Dios. Llama la atención que David murió, pero ¿cómo murió? Teniendo claro de quién es su Dios, animando a su hijo. No vayas a desmayar. Manos a la obra. Tú tienes esto, tienes un proyecto de vida. Hazlo ahora. Esfuérzate y hazlo. Haz de edificar la casa de Dios. Entonces, un padre anima a su hijo. ¿En qué? En cuanto a su proyecto de vida concierne. Qué importante es conocer el proyecto de vida del hijo, por cierto. Tenemos hijos, tenemos hijas. Hasta lo último, animarles para que puedan cumplir su proyecto de vida. Para que lo cumplan, no puedan cumplir, para que lo cumplan. Y eso es lo que le ordena verdaderamente David a su hijo Salomón. Y finalmente aquí vemos en 1 Crónicas 29, bueno, es un pasaje, digamos, un poco extenso, pero aquí vemos el versículo 19, dice, asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto. Él se fue orándole a Dios por su hijo Salomón. Dale un corazón perfecto, es lo que le dice aquel a quien él llama mi Dios, para que guarde tus mandamientos. ¿Es que acaso eso no fue lo que él le comandó a su hijo? Guarda los mandamientos, guarda el pacto. Es lo que él le dice. Versículo 20. Después dijo a David de esta oración, que va mucho más atrás de este versículo 19. Dijo David a toda la congregación, bendecid ahora a Jehová, vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios de sus padres. E inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. ¿A quién adoraron? Pues a Dios. Él murió animando a su hijo. Él murió entregándole el legado a su hijo, pero también haciendo los preparativos para ello. Él murió comandando a su hijo para que se esforzara, para que fuera valiente, para que guardara la palabra de Dios. David murió llevando a la gente, a su pueblo, a bendecir a Dios. David murió incluso intercediendo a Dios por su hijo Salomón y se esforzó hasta último momento. Y lo más interesante es que David, cuando murió, él llegó a ser el ejemplo
el modelo para los futuros reyes. Por eso encontramos nosotros, cuando vinieron reyes, de ahí en adelante, reyes de Israel, reyes de Judá, tenían un parámetro, tenían una fuente de comparación, y era David. Por ejemplo, este rey hizo de conformidad a David, su padre, o no siguió las obras de David, su padre, no llevó a cabo las obras de David, su padre. Entonces se convirtió David en referente para todos los reyes que de en adelante vendrían sobre el pueblo de Dios. ¿Qué tal? ¿Qué tal el referente David? Vamos a orar. Señor, sí, oh Dios, así como he vivido, así es como yo voy a dejar esta tierra. Y David te buscó a ti. Cayó en algunas ocasiones, y muy graves, sí, de una manera grave, pero siempre te buscó. David murió siempre dependiendo de ti, cantándote a ti, componiéndote a ti, postrándose delante de ti. Él vivió llevando a un pueblo a que se inclinara ante ti, a que te bendijera. Murió formando a un hijo. Y antes de morir, animó a su hijo para que se esforzara. Animó a su hijo para que guardara tu palabra. Animó a su hijo para que cumpliera la obra, la cual le sería a él encargada. Murió David, dándole claro a su hijo quién eras tú. Era su Dios, pero que ese Dios era para también su hijo Salomón. Y de ahí murió siendo referente, ejemplo, modelo y molde para los reyes que le seguirían. Qué gran ejemplo tú nos das, mi Señor y mi Dios. Así yo quiero, Dios, así yo quiero vivir, así yo quiero morir, bendiciendo a los míos, bendiciendo a otros como hizo David con su pueblo, animando, llevando a otros a esforzarse, animándolos para que puedan cumplir el proyecto de vida que tú tienes para ellos. Y ahora que la bendición de Dios sea sobre cada uno de sus siervos en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día, permitiendo que de esta forma pues se divulgue actualmente de una manera mucho más amplia. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en el puerto más lindo del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo en la mágica, hermosa Guajira colombiana, Corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, si este programa ha sido pues, de bendición para usted, regálenos un me gusta en su dispositivo y comparte este programa también con otros. Recordemos, este fin de semana nuestro congreso de Alfa y Omega. Si no es inscrito, está a tiempo para hacerlo. Ahí nos encontramos, por cierto, en el redil. Que tengan un feliz día. Mañana a las 5 de la mañana. No olvidemos. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro.